Un saludo. En este video trataremos el segundo ítem de los documentos sobre información, sistemas de información, que es la evolución en el manejo de la información y las comunicaciones a través del tiempo. Ese es el video que vamos a chequear. Entonces, la presentación de este texto, pues está la fuente inicial, que es el libro de este profesor de la Escuela Colombiana de Ingeniería. El libro tiene algunos años y me pareció una información importante para el desarrollo muy sencillo de esta temática para nuestros cursos de tecnología. Vamos a mencionar los cambios importantes que sucedieron en la mitad del siglo XX, donde aparecen muchas cosas. No quiere decir que las tecnologías cambiaron o definieron el camino o el devenir de las sociedades, sino que coincidencialmente aparecieron muchas cosas, ¿no? La cultura hippie, el rock and roll, el rock, cosas que se consideraban medio satánicas en unas sociedades donde anteriormente había ciertos conceptos de pudor, etcétera, que se fueron, digamos, diluyendo un poquito en el tiempo. Entonces, aparece el papel de la mujer, que es importante. En nuestro país, por ejemplo, la mujer pudo votar la primera vez desde 1957 en el plebiscito para formar el Frente Nacional. Los cambios en la educación, en el trabajo. En la educación ya comienzan a aparecer las nuevas pedagogías, donde las estructuras ya no son como de poder y no poder, como el profesor que sabe e ilumina al estudiante que no sabe nada, o en el trabajo el jefe que decide absolutamente todo. No, estos roles cambian, son más participativos, tienen mayores compromisos en los procesos y también en las responsabilidades de sacar adelante los objetivos propuestos. Los cambios en la Guerra Fría, en los 90 se cayó el muro de Berlín como símbolo de el cambio de las sociedades que había surgido después de la Segunda Guerra Mundial. Y ya en nuestro contexto, todo el ambiente de los negocios que cambia, el cliente es importante, ya tiene uno muchas posibilidades de comprar cosas. En los 60, 70, para ir a comprar un par de zapatos había de pronto unos cuantos almacenes y le vendían al comprador exactamente lo que había. No había posibilidad de modelos, etcétera. Cosa que cambia también a partir de estos años y la vigencia de nuevas tecnologías y nuevas acciones y nuevas formas de ver la sociedad. Seguimos con los cambios de paradigmas tradicionales. Entonces, las nuevas tecnologías mejoran, generan mayor productividad, mejor servicio. Las estructuras, ya lo dijimos, no son jerárquicas, verticales, sino son abiertas, conectadas, etcétera, ¿no es cierto? Este documento también es muy sencillo de leer, entonces, excúsenme si paso rápidamente algunos de los ítems que vamos mencionando. Entonces, métodos para manejar la información. Aparece el computador en los 80s, ya comentamos eso en el inicio del curso. Cada vez más potentes, más pequeños. Hoy en día trabajamos hasta en el celular. El software es complejo, hace muchas más cosas, pero mucho más fácil de usar. El procesamiento distribuido, que es como trabajan las estructuras de las redes, donde hay muchos servidores, nos prestan servicios y nosotros indistintamente accedemos a los servicios. Este es un cuadrito histórico, pues, donde me dice cómo ha sido la evolución de grandes equipos, equipos medianos. Recuerden que los equipos que usamos normalmente son definidos como micros, son los PCs. Estos equipos son propietarios, grandes equipos, consumían grandes recursos, supremamente costosos, y todo eso va cambiando en el tiempo. Ya aparecen las redes, los sistemas no son centrales con un servidor central, sino que son sistemas distribuidos. En las redes tienen ciertas jerarquías de manejo, etcétera. Las transmisiones sobre línea para permitir la transmisión a distancia, y después con la integración también de lo inalámbrico. Entonces cambian las redes y hoy en día son redes especializadas también para la transmisión de datos. Al principio es poca capacidad de transmisión, cada vez mayor capacidad y mayor cantidad de dispositivos disponibles para el manejo de la información. Pasamos de tecnología análoga en términos generales de todo lo que tiene que ver con dispositivos eléctricos, electrónicos, a una tecnología digital, sin decir que lo digital reemplaza totalmente lo análogo. Lo análogo sigue siendo útil, por ejemplo, en los equipos para medir los sensores de remotos, o los equipos médicos para ver cómo el funcionamiento del cerebro, el corazón. Entonces, lo análogo no es que sea 100% reemplazado. La transmisión de datos sí es totalmente digital.
Recuerden, por ejemplo, la conversión de nuestro sistema de televisión a televisión digital terrestre. El software y todo era muy complicado. Hoy en día todo es muy amigable. No, para nosotros como usuarios normales, por ejemplo, no nos preocupamos de internamente qué pasa con la información, cómo trabajan los elementos del computador, sino simplemente nosotros trabajamos nuestras aplicaciones para producir. Sistemas propietarios, cliente amarrado. Hoy en día sistemas totalmente abiertos y mucha competencia. Procesamiento en datos, manejo automatizado hoy en día. Procesamiento histórico, por ejemplo los contadores, tocaba esperar a fin de mes, tocaba esperar a fin de año para hacer los cierres y duraban horas o días haciendo estos procesos. Hoy en día se considera que se está en línea y totalmente actualizado. Los programas informáticos permiten que todo el mundo se vaya, si se van salen a las 5 de trabajo, se supone, en teoría, que todos podemos irnos a esa hora. Aquí vemos grandes momentos que ha habido en la historia de la humanidad y pues el autor del libro toma el 5 aquí como para mostrar algunos eventos importantes: la aparición del lenguaje, la escritura, la imprenta y aparición de los computadores, de las redes de redes, y hoy en día tenemos redes de altísima velocidad y características nuevas. Podemos de pronto cada decir 5 meses porque hay mucha novedad día a día. Ya hemos hablado de cosas, aquí están las definiciones básicas, pues comunicación es simplemente dar información, la definición de telecomunicación, telemática a distancia, teleinformática, cambio a distancia. Desde el punto de vista que lo mire podemos hablar casi estos dos términos similares. Aquí resalto la información como tal. Y nosotros hoy en día los TIC, que es como hemos visto en la presentación inicial de curso. En estas presentaciones yo dejo incluido alguna información que no es relevante para nosotros, sin embargo es para no dejar una descontextualización total. Nosotros hablamos de tecnologías y las tecnologías se vienen aplicando hace siglos. Entonces, acá hay unos avances. Normalmente uno habla de descubrimiento o habla de invento. Entonces, por ejemplo, hay cosas que han sucedido. El hombre descubre la electricidad, inventa el computador, ¿cierto? Entonces, estos avances tecnológicos que son los que nos han definido los cambios y las revoluciones industriales que hemos tenido. Antes y después de la electricidad, entonces, siempre había necesidad de enviar información a distancia. Entonces, en el tiempo, nosotros lo vemos en las películas de época, las señales de humo, los tambores, las palomas mensajeras, los sistemas de mensajería de las diligencias y en el lejano oeste de Estados Unidos, y la aparición del telégrafo óptico y eléctrico en el siglo XVIII. Entonces, la importancia del telégrafo eléctrico es que se utiliza la velocidad de la luz, que es 300.000 kilómetros por segundo. Hoy en día las telecomunicaciones modernas son basadas en electricidad porque recuerden que el computador en última instancia es un equipo eléctrico con mucha aplicación de la electrónica. Entonces, el pulso representa la información, de información unos o ceros que están viajando a través de los diferentes medios. Mencionaba hace un momento, entonces los griegos descubren la electricidad hace muchos años. Nosotros jugábamos de niños en el colegio con la peinillita o con el esfero y frotándolo sobre algo de lana, alzábamos el cabello o los papelitos. Estos datos sobre el invento de la pila eléctrica por volta en el siglo XVI, el avance del electromagnetismo lo permite hallar y construir los motores eléctricos, las ondas, la electrónica, y hoy en día la microelectrónica y nanoelectrónica aplicado a todo lo que tiene que ver con los servicios de la información. Por eso hablamos de una miniaturización al máximo, como hemos mencionado al inicio del curso. Aquí está el comentario sobre el uso del telégrafo. Entonces, el código Morse como medio establecido para identificar y a través de la unión de los diferentes caracteres definir información como tal. Y algunos datos históricos sobre las primeras comunicaciones, envíos de telégrafo en Estados Unidos, aquí en Colombia, y que existe una empresa desde hace casi 2 siglos que maneja las comunicaciones a nivel mundial. Como nosotros hablamos de que la transmisión de información inicialmente se hace a través de líneas telefónicas, por eso es importante ver un poquito el esquema de todo esto. Entonces,
El telégrafo eléctrico inicialmente, pues eso es como el switch, estas clavijas son como el switch de la pared, donde yo abro o cierro un circuito, prendo, apago un bombillo y viaja la transmisión sobre los cables y al otro lado hay un receptor que hace la conversión de la información que se tiene. Como quien dice, si hubiera chuzada de llamadas en esa época, sería lo que se hacía aquí en los postes. Esto para hablar en términos de lo digital, entonces donde tengo corriente, no tengo corriente, unos, ceros, y adicionalmente mencionar también que los unos y ceros me representan la información, pero también hay algunos bits, algunos unos y ceros de estos que son los que me sirven para controlar todo lo que se está haciendo, cuándo inicia, cómo se envía la información, cuándo se detiene, etc. Como hablamos de las líneas telefónicas, tenemos que hablar del sonido, audición y la voz. Por eso las llamadas telefónicas es un audio solamente. Entonces tienen diversas características de sonido. El oído humano tiene cierta capacidad. La voz humana también tiene cierta capacidad que es menor de lo que manejan normalmente los software. Por ejemplo, nosotros hablamos de video en streaming y el video en streaming, la tecnología puede manejar miles de millones de colores, por ejemplo. Mientras que el ojo humano puede ver de pronto unos cuantos millones de colores. Si es un canal para televisión, por ejemplo, obviamente tiene que ser de una mayor capacidad, ya que requiere el mayor envío de datos. Y hoy en día, por ejemplo, con la alta definición y otras características, tenemos canales mayores, muy potentes, a una gran velocidad, pero igualmente siempre están siendo copados por la necesidad de transmisión por la calidad de la información. Acá hay unos datos sobre la telefonía, dicen que lo inventó Alexander Graham Bell, pero después hay un reconocimiento, creo que fue en el 92, donde hay un reconocimiento de quién fue el que realmente descubrió el teléfono, porque Bell fue el que lo patentó. La primera llamada en Estados Unidos, la primera llamada en Bogotá, a Honda, ciudades que eran alrededor del río Magdalena, donde eran las primeras comunicaciones y por donde se movía el comercio en Colombia. Y la conmutación automática que llega a finales de 1800 para dar paso posteriormente al manejo de las centrales con opciones de automatización manejado estrictamente casi por software. Acá hablamos del disco de marcar, ustedes posiblemente no lo conocen, pueden echar una vueltica por internet y mirar cuáles eran los teléfonos de disco que se usaban hasta casi los 70s, 80s obligatoriamente. Ya después ya son de teclas y otro tipo de funcionamiento. Una llamada telefónica funciona sencillamente, yo desde mi teléfono comienzo a marcar y a medida que voy marcando los números voy direccionando las subcentrales que me van uniendo y me van enviando mi señal hasta encontrar en el otro extremo la línea telefónica a la cual llamo. Se establece la selección de esos recursos exclusivamente para esa comunicación y posteriormente cuando cuelgo libero ceso la electricidad, abro el circuito y ese tipo de funcionamiento es lo que se conoce como líneas conmutadas. Entonces se liberan y quedan disponibles para el uso del otro. ¿Por qué hay congestión los 24 de diciembre, el 31 de diciembre, etcétera? O cuando hay algún evento importante de calamidad o algo, es porque se congestionan las líneas y estos recursos son finitos. Acá hay unos conceptos alrededor de conmutación, líneas, línea abonada, línea digital. Esto ya es la descripción del cuadro anterior. Un dato sobre la variación o los cambios de telefonía fija con la telefonía móvil. Pues en el país la telefonía fija comienza a aparecer de manera fuerte en los 70s, casi 80s, y en la primera época de este siglo comienza a la curva porque con la aparición de los celulares en los 90s, entonces los celulares son mayores y las líneas telefónicas fijas van disminuyendo. Hoy en día ya no es un requisito como era anteriormente que con una unidad de vivienda se entregaba con los servicios, ¿sí? Agua, gas, teléfono. Entonces hoy en día incluso el teléfono no se recibe. Entonces ahí hay un dato como curiosidad. Bueno, un funcionamiento de una central, secundario, y algunos conceptos de lo que decíamos de las líneas conmutadas, las clavijas y cómo trabajaban inicialmente en las primeras centrales
pasa a centrales automáticas y posteriormente la aplicación de la electrónica digital para tener así las comunicaciones modernas. Nosotros normalmente escuchamos hablar del PBX o de llamar a un conmutador. Entonces hay dos tipos de equipos de estas centrales, digamos, telefónicas. El PBX es un conmutador que me administra las líneas internas, mientras que el Centres es una especie de PBX o conmutador que me administra las líneas externas, pero me permite también administrar las líneas, las extensiones como una línea directa. Entonces, por ejemplo, en la universidad uno podía llamar anteriormente 423-0000, ese era el computador, y si voy a llamar a una y conozco la extensión 423 número tal para llamar directamente. Esa es la diferencia entre el computador y un Centres. Señales, tráfico, ya dijimos, señalización de al lado de la información van caracteres o bits que son los que me ayudan a que se realicen las tareas de comunicación. Otros términos, línea conmutada, switch, entonces abre, libera. Línea dedicada, pues como el nombre lo dice, simplemente es para ciertas aplicaciones específicas que requieren mantener comunicación constante. La empresa antiguo, el Ministerio TIC, antiguo Mincomunicaciones, que es en Colombia la autoridad de la regulación de todas estas comunicaciones. Empresas prestadoras del servicio, anteriormente la empresa de Telecom era la del Estado, hoy en día ya no existe y tenemos proveedores particulares. Nosotros acá en Colombia la red de telefonía fija pues es la conmutada tradicional y a la red de telefonía móvil nosotros llamamos aquí red celular.